Buenas noches, bienvenidos todos ustedes. Estamos en el marco del Encuentro Internacional de las Cátedras Extraordinarias, organizados por la Unidad Académica de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Empezamos hoy esta conversación organizada por las cátedras Inés Amor y la cátedra Olivier de Broas del MOAC. Se trata de 3 eventos que coordinó Julio García Murillo y que tendrán lugar hoy, mañana y el jueves. En ellos se explorarán formas de producción artística y curatorial, haciendo preguntas sobre la relación entre colonialidad y patriarcado. El día de hoy presentamos una conversación entre la artista argentina radicada en México, Ana Gallardo, y Amanda de la Garza, directora general de Artes Visuales y del MUAC. La producción de Ana atraviesa preguntas sobre el racismo, el patriarcado y la discriminación. No quiero anunciar sorpresas, pero sé que hablarán de diferentes partes del proyecto en Escuela para Envejecer, en la que aparecen los fabulosos bailes de la Ciudadela. Y ahí hay que decir que yo soy fanática del danzón, pero no solo de la Ciudadela, sino de la Catedral del Baile del Salón Ángeles. Y el danzón se baila mejor en México que en el lugar original, que es Cuba. Se baila porque es más sueltecito, no tan cerrado, y tiene más de 1500 pasos. Es contado. A diferencia del tango, el danzón es contado. Tiene más de 1500 pasos, pero los básicos son dos, el cuadradito y el paseo. Y si bien muchos viejitos lo bailan, o mucha gente mayor, no es exclusivo de la gente grande. Si ustedes van a Veracruz, van a ver niños de 8 años vestidos con su guayabera, impecables, y su pantalón negro, que son unos amos del danzón. El danzón, y aquí tomé la palabra porque el tema me apasiona, no solo es un baile, es una forma de vivir. Hay la academia del danzón, así como hay el instituto, de no sé qué, la academia del danzón. Y en esta comunidad hay muchísima política por presidir la academia del danzón. Entonces creo que va a ser una conversación muy interesante sobre esta pasión, este modo de vivir. Los danzoneros no, lo que ustedes ven con su pluma y todo eso no existe en la realidad. Esos son disfraces. El danzón es elegante, perfectamente bien vestidos, las señoras ataviadas como debe de ser. Y ahora bien, es hora de empezar. Muchas gracias, perdón por tomar la palabra. Cedo la pantalla a Amanda y Ana, felicidades por abordar el danzón. Es un gusto estar hoy con ustedes, sobre todo con la queridísima y admirada Ana Gallardo, que hasta hace no mucho era también mi vecina, y pues estoy muy contenta de poder platicar con ella acerca pues de varios de los proyectos, pero en particular de un trazo, un proyecto artístico de largo aliento. Ya brevemente Graciela introdujo eh, a Ana, una artista radicada en México ya desde hace varios años. Y más que leer la semblanza, creo que vamos a ir conociendo su trabajo artístico justamente a partir pues, de esta conversación. Nosotros tuvimos pues, el privilegio de tener una de sus piezas en Sala 10, que es la pieza Estudio 1 para la restauración de un perfil, ensayo de lectura 3. Es una pieza en video que justamente aborda la epístola, ¿no? O el género epistolar, un mundo, digamos, de intimidad relacionado con su madre. Entonces, en ese sentido, Ana, pues sin más preámbulo, me gustaría comenzar esta charla, pues justamente preguntándote sobre este proyecto en particular y sobre cómo se conecta con la Escuela del Envejecer desde diferentes perspectivas y cómo este proyecto ha ido creciendo, reformulándose a lo largo de muchos años, de muchas piezas y de la relación con todos estos viajes, como tú misma los describes. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre mi trabajo y todos estos temas que tenemos acá tan presentes, como es el tema de la vejez. El tema de esa pieza que mostramos en ese momento en el museo está anclada básicamente en este proyecto grande que vengo atravesando hace varios años que se llama Escuela de Envejecer,
que tiene que ver con una reflexión propia, ¿no? Como cuando yo empecé a envejecer, cuando de golpe un día me encontré que era una mujer menopáusica y que algo estaba sucediendo con mi cuerpo y con el contexto en el que yo vivía y trabajaba, como de golpe aparece una feroz invisibilidad, o se hace presente esa invisibilidad que viene sucediendo paulatinamente. Empecé a preguntarme cuáles eran mis referentes, dónde mirar, qué estaba pasando, con quién atravesar o cómo atravesar ese momento de tanta, para mí, dolor y violencia. Y entendí primero que tenía que ver mujeres o encontrar, ver personas, qué pasaba con las mujeres que en ese momento eran mayores que yo ya llegué a esa edad. Y empecé a investigar también, a entender que estaba trabajando mucho sobre mi madre, que fue una mujer ferozmente invisibilizada y que tuvo situaciones como de mucha violencia de género. Entonces hay algo de eso que me llevó a mí a trabajar esa pieza, pero que ya venía trabajándola, o venía trabajando esa imagen, o con ella, dialogando con ella desde mucho tiempo. Casi todo mi trabajo creo que es un diálogo con esa mujer, que además es mi madre, ¿no? Una cosa así. Así empecé con ese proyecto. Y en ese sentido, yo creo que algo que conversábamos antes, Ana, que creo que es muy importante en este despliegue digamos, de obras, de interés, digamos, sobre este campo tan vasto, pues atraviesa por un lado un momento biográfico, es decir, el envejecimiento de tu propio cuerpo, ¿no? Lo que comentaba sobre la menopausia, pero también sobre ese cuerpo frágil, ¿no? Sobre la mirada de los otros, sobre ese envejecimiento y cómo forma parte, digamos, pues obviamente de un sistema que ve a la vejez como un problema, ¿no? Y que por otro lado también hay un ejercicio de violencia en la mirada y sobre esos otros cuerpos. Entonces, Ana, si quieres como comentarnos cómo ves esta perspectiva y cómo justamente en tu experiencia con diferentes grupos de trabajo, diferentes personas, en contextos también muy distintos, en Brasil, en México, y con comunidades también muy distintas. Bueno, empecé, si quieres puedo compartir mi pantalla y les puedo mostrar, por ejemplo, el video del que estábamos hablando. Sí. El danzón. Voy a compartir mi pantalla un poquito. Un poco este proyecto que se llamó Un lugar para vivir cuando seamos viejos, en un principio, ya hace un tiempo atrás, intentaba, ¿no? Como pensar claramente qué significa la vejez y qué sucedía con esos cuerpos invisibilizados. Entonces empecé a buscar, me gusta, cada día estoy más convencida y ahora que estoy en esta edad lo defiendo con furor, esta idea de el arte es una herramienta que particularmente genera una plataforma, sobre todo bajo mis pies, que me permite transitar como la salud de la vida, ¿no? Me sana y nos sana. Entonces, con esta pieza, Un lugar para vivir cuando seamos viejos, comencé como a pensar qué era ese lugar, dónde yo quería vivir, con quiénes, y la soledad, la cercanía de la muerte, ¿no? Cómo pensar ese poco futuro que sentía que tenía, cuántos años, y cómo atravesar eso. Entonces, lo que intenté hacer fue armar una comunidad de personas mayores que charlaran conmigo y poder atravesar junto con ellas ese proceso que en ese momento era para mí bastante más duro, que siempre lo es, porque creo que envejecer es muy difícil, nunca deja de serlo y cada día, o sea, es una lucha permanente, ¿no? El arte es una herramienta que contiene como estos... como estas herramientas para poder transitar estas situaciones. Armamos un lugar para vivir cuando seamos viejos con mi hermano y un amigo el primer formato fue un blog, una página de blog, donde nosotros en esta página que está funcionando pero no está activa, teníamos como
un montón de preguntas, ¿no? Por ejemplo, cómo es la ciudad, cómo abordar la ciudad, cuáles son los espacios, qué espacios deberíamos tomar para generar ese lugar. Cómo es la salud y de qué íbamos a vivir además, ¿no? Porque el tema de la jubilación y el trabajo se hizo muy presente. Si uno quiere armar un espacio y quiere vivir de manera independiente, generalmente no tenemos plata. Después de una vida de mucho trabajo y de muchas dificultades económicas, de mucho casi esclavitud laboral, de golpe que llegas a la jubilación y seguís en el mismo estado. Entonces, esta pieza lo que proponía era que entraras a ese blog y nos ayudaras a pensar cómo tenía que ser ese espacio, ¿no? Nosotros fuimos los tres que armamos el primer colectivo, y después cuando me invitaron a la Bienal de San Pablo, decidí, el proyecto que presenté fue y decidimos invitar a un señor que bailaba danzón, ya falleció, hermoso, que a mí con el cual yo había bailado en otras oportunidades con él. Y en el momento que lo llego a buscar a la Ciudadela, él estaba como enfermo, no estaba yendo, pero les voy a mostrar un video, un pedacito, un fragmentito nada más de por qué lo fuimos a buscar, porque era un maestro. O sea, nosotros pensamos en esta idea de que esta escuela o este lugar se tenía que sostener con nuestro trabajo, y ese trabajo tenía que estar anclado un poco en esos deseos, en esas actividades que hubiéramos querido hacer cuando éramos jóvenes y que no pudimos por todo esto, ¿no? Del trabajo no deseado. Generalmente cuando llegamos a la tercera edad podemos encontrar esos espacios de recreación. Entonces, lo ideal era dar clases de eso, ¿no? Entonces invitamos a este señor que nos encantaba. Bueno, pongo un fragmentito porque es muy largo, pero fuimos a buscarlo a él, y como no lo encontramos, finalmente hice una investigación de que quiénes se animarían a viajar conmigo a Brasil, y no sé, me encontré con esta pareja, con Conchita, sobre todo con ella, que así que me enamoré, era una bailarina, y este era su compañero de baile, ¿no? Hace años que bailaban juntos. Y entonces les propuse que vinieran a la Bienal, que los invitábamos, les pagábamos boletos, les pagábamos hospedaje, honorarios, y para eso tuvimos que intimar con su familia, porque ellos pensaban que nosotros queríamos usarlos como mulas o como transporte, o robarle los órganos, ¿no? Entonces, hasta que no entramos en intimidad con la familia, que fue alucinante, no pudimos convencerlos de que viajaran. Finalmente viajamos, fuimos los tres, bueno, todos a San Pablo, y dibujamos en las paredes. Me gusta mucho dibujar, el tema del dibujo, lo que significa la idea del poder que tiene la herramienta del carbón en la pared, que era un acto casi irreverente para ellos, que no sé dibujar y además como en una pared, y era, ahora podemos hacer lo que queremos, ¿quién te va a venir a decir qué debes hacer y cómo lo debes hacer, ¿no? Entonces dibujamos un poco la biografía, los pasos de baile, estaba el video de este señor, y ellos durante todo el tiempo que estuvimos ahí bailaron, dieron clases, hicieron sus demostraciones, turisteamos, porque soñaban con salir de viaje, ¿no? Era muy fuerte para ellos esta idea de viajar, de querer, nunca habían salido de México, así que me gustaba también, y se me hace muy fuerte esta idea de que digo, el arte tiene el poder de sanar, ¿no? Y era casi como cumplir los deseos, y como reparador era esta idea de salir y viajar y turistear y comprarse cositas. Y este espacio, durante el tiempo que estuvimos en la Bienal, era hermoso porque era el salón como de baile, ¿no? Todo el mundo iba a bailar y se armaba una contradicción
con todo lo formal que era la Bienal hablando de arte político, ¿no? Bueno, nuestro Sí. espacio hablaba de política desde un lugar bastante, no sé, diferente, ¿no? Como... Y yo creo que en ese sentido, Ana, en este proyecto, y también, digamos, en los diferentes momentos de la escuela, aparece el deseo, ¿no? La potencia del deseo de este cuerpo, digamos, un cuerpo avejentado, ¿no? Una cuerpa, pero está presente el deseo y la validación de ese deseo como algo posible. Justo hablábamos de cómo, de alguna manera, cuando pensamos a veces en los adultos mayores, en las personas de la tercera edad, lo pensamos como personas que viven del recuerdo, de la memoria del pasado, de su infancia, del momento familiar, de crianza o de trabajo, pero no en esta vitalidad del presente con toda su violencia y sus dificultades, ¿no? Y como la resistencia del propio cuerpo. Entonces, y como a través de, pues, de todas estas piezas que tienen que ver con hacer visible a ese cuerpo, y no sean así. Quieras comentar un poco más sobre justamente el lugar del deseo en este proceso y también en la interacción, en el trabajo, ¿no? Y me surge la pregunta de la palabra misma, la escuela, ¿no? La escuela del envejecer. ¿Por qué se trataría de una escuela? Tiene como varios ejes, ¿no? Uno, esto cuando hablamos del deseo, en realidad hay generaciones enteras que están ancladas en un deseo frustrado. Han vivido sin poder ni siquiera pensar. O sea, cuando hablamos de esa memoria y haces memoria, le preguntas a muchísimas mujeres, me gusta trabajar sobre todo con las mujeres, ¿no? En un momento trabajaba con hombres y mujeres o con disidencias, pero bueno, ahora estoy trabajando más con las mujeres solas. Y le preguntas, ¿qué te hubiera gustado hacer? ¿Te hubiera gustado estudiar? ¿Qué te hubiera gustado estudiar? Si hubieras tenido oportunidad de elegir, ¿qué hubieras elegido? La mayoría no se hizo esa pregunta, ¿no? No tuvo ni siquiera la oportunidad de pensarse de otra manera a cómo construyó esa vida y cómo se relacionó con su cuerpo. Entonces, cuando llegan a esta edad de jubiladas, cuando dejan de hacer todo trabajo que además es este trabajo, el trabajo externo de salir a buscar el dinero para subsistir y subsistir la familia, además está el otro trabajo interno de la casa, los cuidados, los hijos, los nietes, todo. Pero algunas tocan ese deseo, me hubiera gustado cantar, me hubiera gustado, no sé, bailar o pintar. Y entonces eso se vuelve un poder. Es ahí cuando yo las encuentro y digo, bueno, enseñemos esto, ponte a enseñar pintura. Para mí tendría que ser una obligación que todas estas personas que están haciendo algo que además está vinculado a eso, a lo que querían y no pudieron, debería ser una obligación que charlemos y escuchemos y toquemos esos cuerpos que por fin se encuentran a sí mismos. ¿Viste? Como que hay algo de eso que me parece muy poderoso. Ese es el eje de la escuela y el eje del trabajo, ¿no? O sea, eso tiene que ser pago, es un trabajo. Tendrían que ganar por fin su sustento con eso, que es esa obligación, es el derecho de la vida misma, de poder hacer eso. Entonces esa escuela, que para mí no es para nosotras mismas, es para poder encontrar con gente más joven que comprenda cómo se encuentra, ¿no? Porque cuando somos jóvenes estamos ahí, bueno, nunca va a llegar ese momento, siempre vamos a ser re fuertes. Y el día en que eso que sentí yo, por lo menos, el día que no olí más a fertilidad, desaparecí del mapa, ¿no? Así completamente. Y mi trabajo se volvió invisible y me costó mucho esfuerzo sostener ese punto, ¿no? Como mujer, como artista, porque el sistema del arte es feroz con este tema, ¿no? Entonces, ese hueco en el que yo me metí me
me permite hablar incluso cómodamente de la revancha, de la venganza, ¿no? Como decir, bueno, ahora yo puedo hacer lo que quiero, como quiero, porque además nadie me mira. Entonces, ese espacio es tremendamente poderoso y entonces estoy armando, como tengo una serie de mujeres con las que me encuentro y hablamos y generamos algunos vínculos laborales. Cuando tengo oportunidad, trabajamos y ganamos un dinerito a veces, ¿no? Sobre eso que tanto quisieron hacer o que descubrieron que lo querían hacer cuando ya estaban invisibles, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, digamos, es un aspecto central también del trabajo, ¿no? Y digamos, no nada más verlo en términos de los vínculos afectivos, que la dimensión afectiva, por supuesto, es muy importante, del deseo, del gozo, pero también de la realidad de las condiciones de vida, ¿no? Es decir, de lo que señalabas, han trabajado a lo largo de su vida, muchas veces con, digamos, como con salarios muy mermados, bajo condiciones pues muy difíciles. Y cuando llega este momento, después de trabajar toda tu vida, lo que hay es un proceso de exclusión social y una falta completa de sustento económico para poder seguir viviendo, básicamente. Entonces, ¿cómo se incorpora esta reflexión en tu trabajo, Ana? Justamente de verlo también en términos de la noción de trabajo, ¿no? Y estas colaboraciones, como nos platicabas, que haces con diversas mujeres y hombres viejes. Básicamente, es contradictorio, es bastante contradictorio porque es una pieza artística, ¿no? Como que tiene para mí, una contradicción a veces enorme, porque está anclada en determinados procesos artísticos. Entonces, no hay una continuidad en el encuentro laboral con ellos, ¿no? Generalmente, cuando hay una invitación a una exhibición, a algunas charlas, no sé, este año estuvimos haciendo unas charlas por Zoom en San Ildefonso, como esta idea de permanente de tener, por lo menos con este colectivo, cierta actividad, darle cierta continuidad para que ellas también puedan, de vez en cuando, tener un dinero de estos encuentros, ¿no? Que tampoco es sencillo, no es siempre. Pero para mí es fundamental que se comprenda el vacío que hay con ellas, cuando hablamos y cuando ponemos eso en escena, es importante que se entienda ese vacío que sigue existiendo, ¿no? El del trabajo después, qué hacer cuando uno ya dejó de trabajar y cómo se resuelve esa economía que no sea además de manera abusiva, que generalmente lo es. Entonces lo hablamos, trabajamos, no sé, se habla mucho sobre si lo ven ellas además, porque generalmente no lo pueden percibir de esa manera, ¿no? Como que perciben que esta es una ley de la vida, el que lleguen a esta edad, y es lo que pasa, así es la vida, uno desaparece, ya trabajó lo suficiente, y bueno, ahora se acomoda a lo que hay o a seguir trabajando en lo que se encuentre, en lo que se pueda. Entonces la pieza habla también de ese vacío violento y casi autoritario que impone un sistema de mercado, ¿no? Es eso. Queda como crudamente visible. Y creo que, digamos, en la noción propia de escuela también hay otro aspecto que me parece muy interesante que tiene que ver con el trabajo colectivo, es decir, cómo construir una comunidad, pero también algo que tiene que ver con la paciencia, es decir, cómo trabajar con esos otros, ¿no? Que algunos de ellos, pues, son mayores que tú, Ana, ¿no? O también los que acuden a la escuela, a las clases, etcétera, son más jóvenes, ¿no? Es decir, y que tiene que ver con este proceso de confianza y que nos platiques un poco cómo es este proceso y digamos, las contradicciones, las complejidades que abre también en términos, pues, de estas interacciones.
El primer encuentro es mío con ellas. Generalmente generalmente estas piezas se activa en alguna invitación a una exhibición, entonces hay un proceso previo de tiempo, de varios meses, donde nos encontramos con las que deciden acudir a mi llamado, y en un proceso de intimidad trabajamos y afectivo, porque logramos enamorarnos, ¿no? Pues, en esos encuentros se hablan temas que a lo mejor ellas nunca pudieron hablarlos en otros espacios, y se enuncian y empiezan a aparecer estas situaciones de sentimientos de fracaso. Me hubiera gustado ser esto y no pude, o esto que te digo, ni siquiera pudieron tocar ese espacio de deseo, ¿no? No sabían que querían hacer otra cosa o que hubieran podido pensarlo. Entonces, ese marco, primero, es un marco de intimidad y de una profunda elaboración sobre esos deseos o sobre esos deseos fracasados, que ahí se ancla lo que después va a ser una actividad pública, que puede tener el marco de conferencia, de clase de baile, de clase de cocina, de peluquería, de lo que fuere, que hacen ahora, no que hicieron en su vida pasada, sino que lo que están haciendo ahora. En hay algo de esos encuentros, cuando además son colectivos, que me parece que es muy hermoso, porque se empiezan a contar también, a descubrir que no están solas que no estamos solas en esa situación. Y después salimos a un espacio público, salimos al espacio público con ese formato, y lo que me parece o lo que me interesa mucho a mí es ese contacto, es poder escuchar eso que uno se niega a escuchar, y que no importa no me importa la calidad, ¿no? Muchas veces, bueno, ven a bailar. No, ¿cómo voy a bailar? Si no sé bailar, digo, ¿cómo no sabes? No sé cantar, ¿cómo no sabes cantar? ¿Quién te dijo a ti que no sabes cantar? ¿Cómo hemos crecido, además, calladas con el autoritarismo, incluso dentro, que es algo que también me gusta hablar mucho del mundo del arte, con esta creencia de que las cosas se hacen de una determinada manera? Entonces, con ellos en este encuentro, salir a un espacio público de la manera en que se puede, incluso con esa textura precaria que tiene toda este trabajo, urgido, ¿no? Hay algo mucho de la urgencia, el proceso, ¿no? Como la producción de esos encuentros es eso, es precario a veces. Y cuando estamos en el espacio público, se genera eso, otro tercer vínculo, que es estas mujeres con ese público, con esa gente que viene a participar y que palpa entonces el poder que tiene ese momento. Y esta reflexión sobre el trabajo, la invisibilidad, el cuerpo, la cuerpa invisibilizada por todo este sistema, y bueno, y los deseos, ¿no? ¿Cómo darle poder a todo eso? No sé si me fui por las ramas, Amanda. No, totalmente, porque creo que, o sea, antes me comentabas justo, digamos, la potencia política de esa cuerpa, ¿no? En el espacio público, en la interacción con los otros, ya no siendo invisible, ¿no? Y en ese sentido, digamos, en algunas de las piezas, por ejemplo, esta mujer que canta, ¿no? En un conjunto y canta un bolero, ¿no? Si no me equivoco. Este, Bueno, y esas son las sí. piezas de La Habana, perdón. En la pieza de La Habana, que ese es muy poderoso lo que pasa ahí. Perdón, te interrumpí. No, adelante. Y también, digamos, no sé si nos quieras mostrar Sí. algunas imágenes de ese proyecto, Ana, o de cómo también se elabora esta parte de este dibujo colectivo, después como con barro, ¿no? En un proyecto posterior, Sí. en donde aparece de nuevo esta idea como, digamos, como el dibujo, como el pensamiento traducido en forma, de alguna manera, la imaginación, ¿no?
que no normada de alguna forma y que aparece en estos paisajes que cobran pues diferentes Sí, lugares e imágenes. sí, mira, este es uno. Por ejemplo, esta pieza que es con... Ah, no, bueno, se ve que tengo que... Cuando la pones completa... eh, aquí hace unos años en el Ex Teresa se hizo una muestra colectiva y me invitaron a participar a ella, una muestra que reflexionaba por el lugar común, por el espacio común, y varios colectivos participaban de esa muestra. Y entonces eso, como me junté con distintos grupos de mujeres, y en este caso trabajé, por ejemplo, con Mariani, que era una mujer que en ese momento estaba empezando a tener un problema serio de pérdida de la vista. Y entonces ella venía con mucho trabajo manual, estaba pintando en unos talleres, haciendo cerámicas, y la pérdida de la vista le quitaba ese espacio. Pero era terca y seguía insistiendo y empieza a trabajar casi sin ver. Entonces le propuse que primero hiciéramos nosotros unos talleres donde me enseñara a mí, porque yo todavía en ese momento me consideraba un poco joven, no, ya ahora ya estoy como jubilada, pero en ese momento todavía sentía que estaba en la etapa de aprendizaje a envejecer, de mi propio envejecer, y ella propuso eso, ¿no? Como trabajemos con los ojos cerrados, lo que le pasaba a ella, metamos las manos en el barro y construyamos construyamos paisajes. Cada uno sabe qué paisaje quiere ver, cómo lo recuerda, qué siente con la mano, qué se ve cuando no se ve, ¿no? Cómo mover ese cuerpo, no sé, sin mirar. Entonces, a ver, este video, en principio, habla un poco de eso, ¿no? Como no tiene sonido y estamos las dos en ese primer tránsito de tocar la materia, de pensar eso, cuando estamos con los ojos cerrados, cómo nos veíamos a nosotros mismos, qué recordábamos las dos. Y fue muy poderoso. Y de esta relación muy íntima, de la cual yo sigo trabajando con ella en varias situaciones, en este inicio resolvimos hacer un mural colectivo, como que lo que se iba a ver en la exhibición era proponerle al público que pintara sobre la pared con barro de manera colectiva un paisaje con los ojos cerrados. Y ella lo que hace, ¿no? Nos guía, ella inicia ese mural tocando el barro, pintando el paisaje, cada uno trabajaba eso con su imaginario. Era muy poderoso la gente metiendo la mano en el barro y tocando la pared, un poco como con muchos prejuicios, ¿no? Como teniendo que vencer estos prejuicios que digo, que incluso el prejuicio de pensar en cómo tocar esa espiritualidad que estaba proponiendo este trabajo, ¿no? Y cuando la gente se entregaba de manera maravillosa. Entonces, todo el tiempo que duró la muestra, además, eso se iba acompañando de manera colectiva y se iba entrelazando, y ella iba guiando ese recorrido. Si alguien abría los ojos, le decía, no, cierra los ojos, casi como una clase de yoga. Era hermosa. Después, por ejemplo, en España, en Mallorca, esto fue en una residencia para adultos mayores, la gente vivía ahí. Trabajé con María, que era muy interesante porque ella, en su juventud, fue zapatera, construía zapatos. Entonces, fuertísimo porque ella trabajó de niña haciendo los zapatos para los soldados en la guerra civil, o sea que re fuerte toda esa historia que ella va contando sin siquiera... Esto. Eso es esto. La suela.
corte. Sí. Bueno, ella Entonces- va contándome tranquilamente cómo se construye el zapato, y mientras va contando cómo se construía ese zapato, lo que ella recuerda, aparecen situaciones de eso, de su vida de niña, de la guerra, el no cuestionar muchísimas cuestiones políticas, ¿no? Era tremendo el relato. Y después el espacio público, en el espacio público, o sea, en el momento del encuentro, invitamos además a una escuela de niños ahí cerca del museo, y ella explicó además cómo desconstruir ese zapato. Deshicimos un zapato, ella deshizo el zapato, lo rompió y fue explicando capa por capa al revés, el proceso al revés. Y después les pidió a los compañeros que ella invitó y de la residencia y a los niños a pensar en el zapato ideal, a dibujar zapatos. O sea, hermoso como taller, ¿no? Como que de golpe en estos encuentros que se produce dentro de una institución del arte, me gusta esa relación también con el saber, con esas memorias también incluso vedadas, y con el saber del arte desde otro lugar, ¿no? Y después esta que hablábamos de la Bienal de La Habana, trabajé en una residencia también de día, y hay un coro en La Habana, hay un coro, en la residencia hay un coro, la residencia propone distintas actividades y estas mujeres cantaban en un coro. Y con ellas sí fue fuerte el preguntarles, ¿no?, qué hubieran querido, de qué hubieran querido trabajar. Y ellas realmente tenían un discurso fuertísimo, pre-revolución, post-revolución, no tuvieron la oportunidad de pensarse de ninguna manera con deseos de otra cosa que no fueran los procesos políticos, ¿no? Alguna que otra por ahí había cantado en algún cabaret con algún hombre, con el hombre que era su marido, entonces él tenía la orquesta de hotel, a lo mejor ella cantó, pero si se separaron o enviudaron, eso desaparece de sus vidas. Vuelven a encontrarse con ese deseo cuando están acá en la residencia y en el coro. Entonces empiezan a trabajar conmigo en estos encuentros y hacemos eso, una labor primero colectiva, también individual. Yo les hago unas entrevistas como privadas y ahí aparecen también como unas texturas en los relatos. Y lo que diseñamos fue finalmente un concierto público, que ellas cantaran en estas performances cómo se imaginaban, cómo se hubieran imaginado que querían ser cantantes, o ¿no?, que se imitaran a ese deseo. Entonces durante todo un tiempo, estuve casi 3 meses trabajando con ellas, diseñamos con muchas dificultades, por supuesto, tiene todo esta trama de tránsito precario, y el devenir de que si vienen, no vienen, hace calor, ¿no? Bueno, en ese tránsito diseñamos eso, como un concierto público. El discurso de todas era que no sabían cantar, que no tenían idea, y la directora de este coro controlaba muchísimo a este grupo, que era la que menos cantaban. Entonces fue una lucha interna incluso dentro de la institución. Entonces les muestro un fragmentito no, al revés, acá, de lo que no era saber cantar, ¿no? Como era una lucha de decirle, ¿quién te dice que no puedes cantar? En La Habana, además. Sí. Re conflictivo. Y ellas, cuando lograron cantar y se vieron ahí, sobre todo una que era... Yo te debo tanto, tanto amor, que ahora te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo,
quiero descansar en tu perdón. Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más. Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad. Quiero que mi ausencia sean las grandes alas con las que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas y en alguna me puedas perder. A ver si puedo adelantar un cachito. ¿Qué me importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado y no se debe recordar. Fue la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué me importa? ¿No? Como decís de golpe, ¿quién le dijo a esta mujer que no cantaba? Sí. ¿No? Y entonces, a través de todas estas voces, hay otro video que es como dura casi como 3 horas de todo el proceso de casi documental, pero es como abstracto, porque finalmente ellas no querían que su voz, que lo que contaban, lo que me contaban en ese reportaje, se viera. Entonces finalmente decidimos, como ese video tiene otra situación coral, que es todas sus voces puestas en un formato, todas juntas, ¿no? Entonces nunca entiende, se escucha siempre un murmullo y nunca entiende de qué están hablando y dura larguísimo, ¿no? Con los ensayos, lo único que se escucha en ese video es el ensayo, la canción, los ensayos de día a día. Y lo que me gusta también, lo que me comprendo muchas veces en mi práctica es que yo no preparo el proceso, voy con una cámara pequeña de video, mi compañero que es el que me asiste, y un trípode, ¿no? Y siempre me atengo a lo que está sucediendo. Entonces, esa textura precaria también que tiene todo el material obedece a que no hay más que eso, pero eso se desprende, es todas estas preguntas incluso que yo tengo, ¿no? Como con respecto a la soledad, la cercanía de la muerte, la invisibilidad, el trabajo, la discriminación, el racismo, el género, ¿no? Como todo eso simplemente ahí lo estás viendo, porque esa mujer nunca cantó, ¿no? ¿Por qué no la dejaron cantar? ¿Cómo? Si tiene una voz tremenda, podría haber estado en cualquier escenario. Las tres, ¿no? Sí, creo que también en ese sentido esta metodología justamente de no tener una como predefinición de cómo va a ocurrir los vínculos, pues abre, digamos, ese espectro a la fragilidad de los encuentros y de los vínculos también, ¿no? Que digamos, tienen un momento de espontaneidad, que no sabes con qué te vas a encontrar. Y en ese sentido también pues hemos visto algunos proyectos. ¿Cómo ha sido para ti trabajar en contextos tan distintos y con grupos de personas tan distintas, ¿no? Por ejemplo, también está tu trabajo con las trabajadoras sexuales de la Casa Xochiquetzal aquí en la Ciudad de México. Es decir, ¿en qué medida, digamos, qué reflexiones te ha convocado estas diferentes instancias, ¿no? Por ejemplo, lo que decías que en Cuba, en esta casa de retiro o de día, ¿no? Las mujeres, pues, como vivieron el proceso político de la Revolución Cubana, pues ese contexto histórico definió su vida en gran medida y las posibilidades que tuvieron o no de hacer ciertas cosas o de pensarse de cierta forma.
Bueno, me pasaba, con Cuba especialmente me pasó que ellas además vivieron el proceso, eran niñas en la prerrevolución también, o sea que me parecía importante. Yo quería terminar esta pieza grabando, nunca conseguí los fondos para grabar un disco y las memorias realmente de ellas, porque sentía que estas mujeres son realmente la última memoria viva del proceso, de los dos procesos, ¿no? O sea, era muy impresionante todo lo que contaban desde su infancia hasta ahora. Entonces, me involucro de una manera muy pasional, no logro tomar distancia. Me pasa que en cada lugar mi cuerpo se ha ido, mi vejez ha ido tomando permiso, ¿no? Como, bueno, sí, realmente estas mujeres me acompañan y entiendo qué significa envejecer, entiendo quién soy, de dónde vengo, cosas que no pensaba a lo mejor en mi cercana juventud, de comienzo del proyecto, de pensar eso, ¿no? Incluso el lugar de privilegio que tengo. Y bueno, y eso, y entender que en cada lugar, cada colectivo o cada grupo de personas les pasa lo mismo. Pasa exactamente igual. En ningún lugar la gente quiere envejecer, quiere estar sola, quiere morir, quiere entender, la gente le tiene miedo, es el mismo, entramos en una esencia de vida que es muy poderosa y que simplemente la herramienta del arte a mí particularmente me permite transitar estos temas, ¿no? Que no sé, muchas veces digo, ¿para qué estoy haciendo arte? ¿Por qué no hago un trabajo social? ¿Por qué no me ocupo de... No, a medida que pasa el tiempo, más se potencia esa contradicción, ¿no? Pero, por otro lado, esta práctica artística me permite a mí entender el poder que no solamente me da a mí, sino el poder que ejerce en este colectivo, ¿no? Como juntarnos todas ayuda a transitar otras cosas, es casi como terapeuta, es terapia, ¿no? Terapia completa. Y me encanta discutir también dentro de eso, digo, también me impone dentro del mundo del arte, que es el mundo en el que yo habito, no habito otro mundo, me permite discutir y me da valor para confrontar otras pensamientos hegemónicos o ideas o encuentros, no sé, ¿no? Algo así. Y algo Sí. que digamos que comentabas desde el inicio, Ana, tiene que ver pues obviamente con tu propia historia de vida, el propio proceso que vives, ¿no? Pero que volvíamos también digamos, a la primera pieza de la que hablábamos, en donde aparece tu madre de forma muy importante, ¿no? Pero también en otros proyectos más recientes vuelve a aparecer tu madre, digamos, como una figura con la que estás constantemente dialogando en este proceso. Entonces, si nos puedes platicar un poco más Sí. cómo estás trabajando en torno a esto. Comparto un poquito de vuelta a pantalla. Lo que sí siento que la figura de mi madre es fundamental. Ella se muere cuando yo soy muy pequeña, de una manera bastante trágica, y me marca, ¿no? Me marca un vacío, que ese vacío, ella era pintora, y el vacío me permite a mí relacionarme con el mundo del arte, ¿no? Como decidir que, o sea, su ausencia y mi decisión de ser artista es relacionarme con esta mujer que casi no conocí, que nunca escuché, que no recuerdo su voz,
conocí historias y entiendo en su historia cómo se muere, además, entiendo lo trágica de todas sus decisiones y de toda su vida. Entonces, tengo varias piezas relacionadas con eso, con su cuerpo. O sea, tengo una pieza que se llama La Laguna de Zempoala, que no la tengo aquí, pero bueno, que fue donde yo tiré las cenizas de ella después de muchos años de muerta, ¿no? No, esta no es. Hace unos años, 2 o 3 años, un amigo de mi padre español me da un paquetito con un montón de cartas. Y me dice, ya me estoy por morir, te doy esto. Yo justo estaba en Granada, esto era en Granada, de donde era mi padre. Ellos igual se fueron cuando se casaron a vivir a Argentina y mi madre murió a los 7 años de estar ahí. Y este amigo de mi padre me da este cuerpo de cartas y cuando las leo, siento que por primera vez escucho la voz de esa mujer. Escuché la voz además de mi madre, porque para mí hay algo que es mi madre, pero además era una mujer atravesada por un montón de problemas, por preguntas que yo me venía haciendo, ¿por qué esto, por qué lo otro, ¿no? ¿Por qué yo esto? Y acá encontré una voz que casi justificaba mi decisión de ser artista, además. Es sí. Entonces, lo que hice para una invitación específica que tuve acá en el Seminario 12, que era una casa restaurada para una mujer mexicana que era una gran restauradora, que ya falleció, pero que también había decidido que ella quería ser pintora, se fue a Bruselas de joven a estudiar y un restaurador la tomó como su asistente y finalmente ella sigue la carrera de restauración, pero siempre muy ligada también un poco a la pintura, ¿no? He leído textos que ella decía como esa cosa de que la pintura también, la restauración era una forma también de no solamente darle cuerpo a ese cuerpo que no está, la memoria, aquello que quiere tener memoria, sino además el gesto de la pintura, ¿no? Entonces me pareció que en lo que decían las cartas de mi madre, y ella había como un vínculo con esa casa restaurada por la mano de ella, yo leí esas cartas. Octubre. Mi querido José Carlos, un día ha tardado tu carta. Yo que creí que nada más llegar me ibas a escribir. Me lo habías prometido. Estoy muy enfadada, pero a pesar de todo, tu carta me ha dado una gran alegría. Parecía que hacía ya muchos meses que no tenía noticias tuyas. Es insoportable esta separación. Tengo que volverte a ver y pronto. Ya estoy planeando el viaje a Granada. Está conmigo una posible compañera de viaje, una amiga muy simpática. Y ya he trabajado mucho y ahora lo pienso hacer como nunca. Ya te dije que quiero prosperar intelectualmente. Hasta voy a leer mucho. Para cuando volvamos a vernos, ya no seré la misma Carmina. Querido, si supieras que esta vida de Santander se me hace insoportable. No puedo pensar en otra que no sea la de estar a tu lado. Bueno, en esta pieza, entonces, con esta voz, entiendo, mi madre va contando que le encantaba, era pintora, pero en la familia no la dejaban exponer, una mujer no debía pintar, ella sigue pintando los bodegones como una cosa muy encerrada en una cosa muy académica, en poder ir a pintar de vez en cuando al Prado, ¿no? Y con un deseo se ve que ferviente de el mundo del arte, admirando a un hermano un hermano de ella que sí era un pintor muy importante español en ese momento, la vanguardia, ¿no? Y ella desde afuera, queriendo de eso, se enamora de mi padre, que era un poeta, y esta relación con el amor, incluso como el amor como salvación, ¿no? Como casi el único gesto que evidentemente rebelde y feminista de ella para mí fue sostener la pintura
e irse del país casada con un hombre que era poeta, bohemio, que su familia no quería, y atravesar ese océano en busca de eso, ¿no? Entonces, esta pieza, me gusta mucho este texto, este fragmento de un poema de Pizarnik, ¿no? Que dice: escribir es buscar en el tumulto de los quemados el hueso del brazo que corresponde al hueso de la pierna, miserable mixtura. Yo restauro, yo reconstruyo, yo ando así rodeada de muerte. Me parece tremendo y hermoso, y esta idea de vuelvo en esta pieza a restaurar algo que atraviesa también mucho mi trabajo, esta idea de restaurar a través del dibujo o de la materia ese cuerpo violentado, ¿no? Y entonces mi madre también mi abuela era de origen mexicano, entonces mi mamá vino algunas veces acá a México de joven antes de casarse, y encontré, que había 4 cuadros acá de ella y un álbum familiar. Y decidí trabajar, expandir de manera, lo estoy haciendo, es una pieza que está en pleno proceso, expandir las 4 pinturas que encontré de ella acá en México con la familia, y que son estas fotografías en el álbum, fotografías de sus obras. Y entonces estoy trabajando en esta pieza, ¿no? En el restaurar, estoy restaurando con un restaurador con el cual tenemos unas conversaciones alucinantes, y vamos a escribir un texto sobre lo que representa este tipo de restauración, estas 4 pinturas, y las estoy expandiendo con las fotografías de las obras y un catálogo que encontré, y entonces estoy haciendo como mis propios dibujos, copiando un poco, como estudiando eso y dándole una expansión a todos los materiales que a lo mejor ella hubiera querido como experimentar, ¿no? Estas son piezas en carbón, hechas por mí, ¿no? Fragmentos de sus naturalezas muertas. Son piezas que son muy grandes, de casi 3 metros por 2,50 por 2,50, bordados, fotografías, serigrafías, pinturas al óleo, bodegones, cerámicas, etcétera, ¿no? Esto es una foto en catálogo, pero en este momento no tengo una fotografía, pero estoy haciendo también un gobelino y serigrafías, y bueno, trabajando en varias materialidades. Me interesa sobre todo pensar mucho también esta idea de el bodegón, el espacio doméstico, como un lugar de resistencia de las mujeres, los hombres pintando también el bodegón, el espacio doméstico de las mujeres, y estos hombres del mundo del arte tomando también ese bodegón con el cual se ha escrito la historia, ¿no? Y ahora lo tomo como realmente eso, como un lugar de rebelión, ¿no? Como decir, voy a expandir esto a esta materialidad que ha sido durante tanto tiempo además negada o despreciada también en el mundo, en cierto mundo del arte, ¿no? Bueno, esas señoras en Argentina se dice mucho las señoras gordas que van a un taller de un pintor a pintar, a pasar el tiempo, como si eso además no fuera poderoso, ¿no? Como si eso no fuera realmente una acción de rebeldía, esas mujeres sosteniendo ahí también el acto artístico, como sea, no como debe ser. Entonces me parece como un acto casi revolucionario el tomar ese espacio. Entonces estoy como trabajando mucho en esa idea, en esas materiales, en volver incluso a resistir en este momento que pareciera que las artes están pidiendo no materia, ¿no? Volver como a esta fuente, un poco así, como un gesto rebelde, y darle visibilidad a ese cuerpo invisible, ¿no? Y violentado. Justamente hay una pregunta del público para ti, Ana, sobre, digamos, sobre esta relación entre restaurar y restaurar, digamos, y cuerpo, o restaurar el cuerpo. Dice: restaurar puede ser, como pregunta, un intento de avivar ese cuerpo ahora ausente en nuestro cuerpo, una forma de posesión inversa de un alma extinta.
Alguien pregunta. Sí, siento que lo que estoy haciendo es como darle visibilidad y darle poder a un cuerpo que no lo tuvo en vida, ¿no? Casi me gusta la palabra revancha o venganza, me gusta más la venganza, pero bueno, viste, parece que es muy fuerte, ¿no? Como que, pero, ¿no? Como vamos a vengarnos acá no solamente de este cuerpo, de este alma, sino de mí propio también, ¿no? Así, a través de mí también, tomar eso que me pertenece, que es mi herencia, de donde vengo, la memoria colectiva, el espacio común, el lenguaje común, ¿viste? Dejar de hablar de la originalidad, de la pieza original, sino como que todo eso es casi un lugar que para mí es político y espiritual y vengativo. Sí, en ese sentido, digamos, es como tomar posesión, ¿no? Apropiarse de la propia genealogía con sus contradicciones, porque eso es algo que también, digamos, me asombra y disfruto mucho de tu trabajo, que nunca es desde una perspectiva romántica ni edulcorada, ¿no? Porque todos son temas que sobre todo pues la tercera edad, etcétera, que tienden mucho en la sociedad al no saber lidiar con el asunto, a la infantilización, a, digamos, todos estos procesos, ¿no? A la victimización. Entonces, en ese sentido, en donde, digamos, el que tú te pongas en la primera línea, ¿no? Y hace que el proyecto sea mucho más, o los proyectos mucho más complejos, ricos en gran medida porque aparece todas estas complejidades en donde se cruza la historia colectiva, el arte, por supuesto, tu cuerpo, el cuerpo de los otros, en fin, en ese sentido creo que eso es algo que es muy, muy potente sobre tu trabajo, Ana. Sí, siento que a veces me siento que endulzo, cosa que no me da miedo, igual, ¿viste? Me gusta mucho también hablar de lo cursi, me gusta anclarme también en esos lugares que que están inundados de los prejuicios, ¿no? La ingenuidad, el poder de ser una mujer ingenua, las posibilidades que da el ser ingenua, ¿no? Al mismo tiempo que te meten problemas, pero eh, tengo la sensación de que no quiero mostrar un cuerpo arrugado para que el poder de mis arrugas no. El poder de mis arrugas, no quiero tener arrugas. Nadie quiere tener arrugas. Es mentira, o sea, ¿no? Como el poder de... Sí, tiene un poder, pero está en otro lado. No está en esa cuerpa arrugada. Ahí está el dolor, está la tristeza, está la frustración, está el cuerpo violentado por un sistema que además te dice, ya ni te quiero ver, vete, no te quiero ver. La burla, ¿no? Eso, la exigencia, incluso la exigencia de querer seguir queriendo un cuerpo joven, una mente joven, no sé. Entonces sí, lo anclo más que nada en la violencia. Está anclado en lo violento de este proceso. Es violento porque además es irreversible. Incluso no hay manera de cambiarlo. No sé, no, estoy en eso. Y hay que solamente transitar ese dolor. Para mí y para todos, ¿eh? No es que estoy diciendo yo sola. Me acompaña una banda de mujeres así con la que pueden hablar horas de este tema. Y artistas, además, ¿viste? Como También. son poderosamente artistas, sí. Algo así. Sí. Muy bien, bueno, pues estamos ya sobre el tiempo y pues solamente quiero decirte que disfruté muchísimo conversar contigo, Ana, ¿no? Y que nos hablaras de tu trabajo y pues bueno, por supuesto estaremos viendo las próximas piezas que vienen de la Escuela del Envejecer.